Hola, hola, buenas tardes, espero que estén bien. Y como les comenté en el grupo, del día de hoy vamos a revisar el tema de bases neurofisiológicas del dolor y su manejo, que constituye quizás el último componente propiamente dicho de la clase de sistema somatosensitivo o del tema de somatosensitivo. Y me parece que amerita tener su propia ponencia porque pues, es un tema que es importantísimo, ¿no? O sea, comprender el dolor, comprender los mecanismos que lo causan, los mecanismos que se ven implicados en su generación, en su transmisión, pero sobre todo en su regulación, tanto fisiológica como farmacológica, pues es esencial para cualquier profesional de la salud, ¿no? El dolor es a día de hoy la manifestación clínica que más genera motivos de consulta en la atención médica cotidiana y pues es un síntoma importantísimo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con ello y primero vamos a hablar de la clasificación. Entonces, para definir el dolor, tenemos esta definición, para la redundancia, de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es la IASP, y esta la define como una experiencia emocional y sensorial desagradable asociada con daño tisular real o potencial o descrita en términos de tal daño. Es decir, el dolor es una experiencia, ¿no? Y es completamente subjetiva, ¿no? Seguramente cuando lleguen a los ciclos clínicos, o si ya están ahí, se van a dar cuenta de que los doctores, bueno, los médicos tratantes e incluso los enfermeros, se dan a la tarea de muchas veces minimizar el dolor que siente un paciente, diciéndole que probablemente no le duele tanto, ¿no? Esto en gran medida es por una desensibilización psicológica a nivel de la atención médica, ¿no? Que ha permeado en prácticamente todas las aristas del tratamiento médico, pero sobre todo tiene que ver con, pues en parte con la deshumanización del paciente, por supuesto, y también con el desconocimiento del paciente acerca de la forma en que los médicos perciben o entienden el dolor, ¿no? Entonces, para un paciente que quizás no ha sufrido muchos episodios dolorosos en su vida, como lo suelen ser los hombres, porque por ejemplo las mujeres están acostumbradas a dolores relativamente más frecuentes, por ejemplo el asociado con el periodo menstrual, pero quizás alguien que no ha tenido dolores de manera recurrente en su vida o que no ha manifestado un tipo de dolor en particular, pues ese dolor le afecta de manera muy significativa, ¿no? Entonces puede decir que quizás es de los peores dolores que ha sentido en su vida, a pesar de que quizás para el médico la etiología o la causa de ese dolor no justifique esa sintomatología. Es decir, para el médico quizás el dolor que siente el paciente es desmedido con respecto a lo que lo está causando. A veces esto es un dato de alarma, ¿no? O sea, que el dolor que recibe el paciente sea mucho mayor al que normalmente nosotros atribuiríamos a esa condición, pero sí hay que considerar también que en general nosotros como profesionales de la salud tendemos a infravalorar el dolor que sienten los pacientes, ¿de acuerdo? Sobre todo porque estamos muy acostumbrados a ver el dolor. Entonces, es una experiencia completamente subjetiva. El dolor es un síntoma, quizás sea el síntoma más sintomático del mundo, en el sentido de que no hay ninguna forma de medir el dolor. Hemos tratado de objetificarlo de muchas maneras, la principal de las cuales es la escala visual análoga, ¿no? Que es esta escala que va del 0 al 10, 0 siendo nada de dolor, 10 siendo el peor dolor de la vida, y también esta está acompañada con caritas, ¿no? Que van desde feliz hasta en dolor agónico. ¿De acuerdo? Y esta es una forma de nosotros más o menos tratar de entender qué es lo que siente el paciente, pero de todas formas estas escalas muchas veces están sesgadas y no son tan representativas de la experiencia que es el dolor, ¿no? Justamente el término experiencia implica que es algo mucho más complejo de lo que nosotros normalmente lo pensamos. El dolor generalmente es causado por un daño tisular, como dice ahí, pero puede ser potencial. Es decir, a veces el dolor no surge necesariamente de un daño como tal, sino de la idea de ese daño, ¿no? Y justamente por eso la IASP agregó en su última actualización de la definición esta última parte que está en negritas que dice o descrita en términos de tal daño, ¿no? O sea, el paciente no necesariamente tiene que tener un estímulo doloroso en ese momento para que refiera dolor. Y vamos a ver entonces que hay muchos tipos de dolor y sobre todo hay muchas cronologías del dolor. Hay dolor agudo, hay dolor subagudo, hay dolor crónico, agudo sobre crónico, etcétera, etcétera, ¿no?
Y entonces, efectivamente, hay varios mecanismos por los cuales nosotros podemos clasificar el dolor o varios tipos, ¿no? Por su duración, como lo comentaba, agudo o crónico, ¿no? Aunque hay bibliografías que lo subdividen, pero esta es la clasificación más general y la que se suele utilizar. Agudo es menos de 3 meses y crónico es mayor o igual a 3 meses o de manera muy importante que persiste tras la resolución de la lesión inicial. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, imagínense que les llega un paciente con una fractura que tiene que pasar a quirófano, se repara la fractura quirúrgicamente y entonces el paciente, pues como la reparación es quirúrgica, pues casi casi la recuperación inicia inmediatamente y el paciente prácticamente ni siquiera tiene que estar inmovilizado ni nada, o sea, puede retomar actividades cotidianas de manera casi inmediata y es lo recomendable. Ahora imaginemos que este paciente 2 semanas después regresa con ustedes porque sigue teniendo un dolor o ha desarrollado un dolor bastante fuerte en la zona de la fractura, a pesar de que ustedes le dieron analgesia adecuada, le dieron antibiótico, es decir, ustedes descartan cualquier otra causa, descartan que tenga una infección, descartan que la fractura no haya consolidado de manera adecuada, lo que ustedes quieran. Entonces, si a pesar de todo esto el paciente sigue teniendo dolor, esto ya se clasifica como un dolor crónico, a pesar de que no cumpla con este criterio de los 3 meses. ¿Por qué? Porque es un dolor que sucede a un episodio lesivo inicial y a pesar de que ese episodio ya se resolvió, o sea, ya no queda ningún tipo de fractura o de daño secundario a esta fractura, el paciente sigue manifestando dolor. Y vamos a ver que esto no es un invento ni mucho menos. Hay varios mecanismos que intervienen en la cronificación del dolor. Es decir, que un dolor agudo intenso o que es causado por un gran daño tisular se pueda volver algo reiterado, a pesar de que ya no haya daño tisular, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, por el mecanismo nosotros lo podemos clasificar en nociceptivo, neuropático y nociplástico. Este último es el más nuevo. Antes solo considerábamos nociceptivo y neuropático. El nociceptivo es el dolor más convencional, ¿no? O sea, es el dolor que nosotros siempre entendemos, es esta sensación así incómoda, desagradable, que generalmente es ya sea somática, es decir, de los tejidos superficiales, sobre todo la piel, a partir de todo esto que vimos de los receptores mecanosensitivos y de otros tipos, como las terminaciones nerviosas libres, pero también tenemos el dolor visceral, que habíamos visto que este dolor es mucho más difuso, es más sordo, se transmite peor porque se transmite por fibras tipo C, y en general no tiene una inervación tan específica, ¿de acuerdo? Entonces es como este dolor tipo cólico que muchas veces conocemos como, pues, háganse de cuenta que el dolor de estómago que a todo el mundo nos ha dado en algún punto, ese es un dolor visceral por excelencia, ¿de acuerdo? Y el dolor neuropático, vamos a ver que justamente es causado por daño a los nervios. Y este daño a los nervios genera pues un cuadro clínico bastante variado, pero en general aquí englobamos las neuralgias y las neuropatías. Por ejemplo, en México probablemente la representación más conocida y más ubicua de este tipo de dolor es la neuropatía diabética, ¿no? Que es justamente esta neuropatía periférica que desarrollan los pacientes, sobre todo en los pies, que es consecuencia del daño que sufren sus nervios a raíz de un estado hiperglucémico sostenido, porque la glucosa daña los nervios por varios mecanismos. Y este dolor es muy diferente al nociceptivo. El dolor neuropático generalmente se describe como descargas eléctricas o incluso como seguramente han sentido cuando se les duerme un miembro o una extremidad, que sienten como agujitas que se les clavan, ¿no? Algo así también se describe el dolor neuropático. Y el dolor nociplástico es, como les digo, es el más novedoso esta clasificación. Y es un dolor bien interesante porque se considera un dolor funcional. Es decir, es un dolor que responde no directamente a un estímulo nocivo, como lo puede ser el nociceptivo o el neuropático, sino que deriva de un trastorno llamado funcional. ¿Qué es un trastorno funcional? Pues los trastornos funcionales son un grupo amplio de enfermedades. Son enfermedades relativamente infrecuentes, aunque dependiendo de la serie y de la población varía la incidencia y la prevalencia. Pero en general, estos trastornos funcionales son alteraciones en, justamente como indica el nombre, la función de cierto tejido o de cierto órgano o incluso de cierto sistema, pero que no se asocian necesariamente con un daño o incluso con una inflamación, ¿no? Y los dos representantes más clásicos de este dolor es la fibromialgia, ¿no? Que es un dolor que
es un dolor tipo reumatológico que aparece en ciertos puntos específicos del cuerpo y es más común en mujeres y generalmente está desencadenado o está asociado con estrés psicógeno. Y el síndrome de intestino irritable que produce muy frecuentemente en los pacientes que lo padecen dolor abdominal difuso, pero que no se asocia a ningún tipo de inflamación como ocurre en la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces son cuadros relativamente complejos y que son muy difíciles de diagnosticar y de tratar, porque justamente como responden a un componente funcional, es decir, no hay algo que esté lastimando el tejido propiamente, o por lo menos no como lo entendemos actualmente el dolor nociplástico, es muy difícil de evaluar y muchas veces a los pacientes los tiran de locos y no es cierto, ¿no? O sea, a pesar de que el paciente no tenga alteraciones en pruebas de laboratorio o en pruebas por imagen, puede seguir teniendo dolor. Claro que hay ciertos pacientes que aprovechan esto para, pues, motivar o subsanar sus conductas de abuso de sustancias, pero bueno, eso es otra historia. Y por su etiología, el dolor puede ser oncológico, es decir, derivado de una neoplasia o de un cáncer, y no oncológico, que corresponde al resto. Esta clasificación es muy general, si se dan cuenta, o sea, la de oncológico y no oncológico, y justamente el hecho de que existe esta clasificación es porque en general los estudios del dolor se empezaron a hacer en pacientes oncológicos. O sea, los primeros estudios de dolor y sobre todo la forma en que se cuantifica o se clasifica el dolor de manera un poco más objetiva, por ejemplo, con la EVA, la escala visual análoga, sobre todo se empezó a utilizar en pacientes oncológicos, porque estos pacientes tienden a tener un dolor extremadamente intenso, como muy, muy mezclado, porque el cáncer, pues como puede invadir cualquier tejido, te puede dar un dolor nociceptivo, te puede dar neuropático, el dolor es tipo crónico, pero es un dolor muy intenso y que generalmente es muy refractario al tratamiento, es decir, casi no responde incluso a opioides fuertes, ¿no? O sea, muchas veces o se tiene que quitar el tumor o se hace algún otro tipo de procedimiento intervencionista. Y justamente por eso existe esta división que quizás como que parezca un poco rara, pero es por esta razón. Al momento de hablar del dolor, y quizás no es tema necesariamente de esta clase, porque esto es más a nivel básico, pero sí es muy importante que ustedes entiendan que al dolor le podemos preguntar muchas cosas. Está esta mnemotecnia que se llama Alicia, que creo que la pongo más, no. Alicia, que habla de las cosas que nosotros le tenemos que preguntar a un paciente cuando nos refiere dolor. Esencialmente Alicia es una sigla o es una mnemotecnia que nos habla de varias cuestiones referentes al dolor, como la localización, la intensidad, la aparición, los coadyuvantes, la irradiación, los exacerbantes y atenuantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son pacientes que perdón, son cosas que le podemos preguntar al dolor, pero sobre todo algo que es muy importante en cuanto al dolor, que nos permite distinguir entre los distintos tipos, es el carácter o las características esenciales del dolor. Y entonces el dolor lo pueden describir de varias formas. Lo pueden describir como un dolor punzante, como un dolor lancinante, que es un dolor como que atraviesa, un dolor cólico, un dolor como de descargas eléctricas, un dolor como opresivo, que es como el del infarto. O sea, hay muchos tipos, hay muchas características del dolor, ¿de acuerdo? Y es muy importante que ustedes siempre le pregunten al paciente cómo es su dolor. A veces esto es muy complicado porque al paciente le cuesta mucho describirlo, ¿no? Pero por eso ustedes tienen que tratar de ser lo más precisos posibles y tratar de llevar esta terminología fisiológica o neurofisiológica al terreno del paciente, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos varios mecanismos que generan dolor. Por ejemplo, nociceptores mecánicos que tienen que ver con el aumento de la presión o de la vibración o incluso del estiramiento. Nociceptores inflamatorios que tienen que ver con la liberación de estas sustancias que comentábamos al final de la clase pasada, como citocinas, como histamina, como prostaglandinas, etcétera. Todos estos mediadores químicos. El neurogénico, neuropático, el autonómico, el afectivo, que tiene que ver con las emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el neurogénico, por ejemplo, ardor, que dispara, o sea, como descargas, parestesias, disestesias, alodinia, que es alteración en la sensación o en la sensibilidad al dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros podemos preguntarle muchas, muchas cosas al dolor. Y en general, pues esta es la clasificación que ya les comenté por el mecanismo. Está nociplástico, neuropático y nociceptivo.
Aquí nos vienen algunos ejemplos, por ejemplo, en el nociplástico, la fibromialgia y el síndrome de intestino irritable que ya comentamos, pero también está el síndrome de dolor vesical. En el caso del neuropático, pues todo lo que tiene que ver con lesión nerviosa, como una lesión medular, una neuralgia postherpética, un EBC, aunque no lo crean, el EBC como secuela muchas veces genera dolor neuropático, la neuropatía diabética, como comentábamos, y nociceptivo, pues que es el más común, que es el dolor como que propiamente más inflamatorio. Por ejemplo, la bursitis, la úlcera péptica, la angina, los cálculos renales, la osteoartritis, etcétera, etcétera. Y esta tablita, bueno, este recuadro está muy lindo. Yo creo que excede su competencia en este momento, pero está muy lindo porque justamente lo que dice es, para cada tipo de dolor, dependiendo del color que tenga, amarillo, morado o verde, hay diferentes tipos de tratamiento, ¿no? O sea, es muy importante entender que el dolor se va a tratar de manera diferente dependiendo del tipo de dolor. Es decir, el dolor nociplástico se trata de manera completamente al dolor nociceptivo. Y el dolor nociceptivo y el neuropático a veces tienen cierto tratamiento similar, pero en general no tienen mucho que ver. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es tan importante preguntarle bien al paciente, o sea, hacer la anamnesis del dolor adecuadamente. Porque si no, podemos darle, no sé, un paracetamol o un ibuprofeno a un paciente que realmente respondería mejor a anticonvulsivantes o a otros tipos de moduladores neurológicos. Ahora sí, quizás lo que más nos compete en esta clase es la fisiología del dolor. Esto es una ilustración de un fenómeno que se llama sopa inflamatoria. La sopa inflamatoria es una serie de pues no es una serie, quizás más bien sea un conjunto de mediadores químicos que se liberan en respuesta a un daño tisular, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, como bien indica este diagrama, aquí hay una lesión, hay un daño, imagínense que aquí se picaron con algo, ¿no? O se clavaron una espina, y entonces este daño a las células de la epidermis y posiblemente de la dermis empieza a generar la liberación de mediadores, sobre todo lipídicos, como la prostaglandina y la bradicinina, que a su vez pueden estimular a células inmunes residentes del tejido para reclutar más células inmunes, pero también para liberar más sustancias vasoactivas, es decir, sustancias que actúan sobre los vasos para justamente favorecer la extravasación de células inmunes y también la liberación de más sustancias, tanto vasoactivas como dolorosas. Muchas de estas sustancias actúan sobre las terminaciones nerviosas libres y de esta manera generan el estímulo doloroso que se va al sistema nervioso central. Y aquí nos lo dice muy bien. Estas sustancias que están involucradas, por ejemplo, pueden ser el factor de crecimiento nervioso, la histamina, la sustancia P y el péptido relacionado al gen de la calcitonina, que es una molécula que se identificó hace relativamente poco, relativamente hace 20 años, ¿no? Y que está muy implicado, por ejemplo, en el dolor migrañoso, o por lo menos es lo que se ha visto. Lo importante de esta sopa inflamatoria es que como los mediadores son lipídicos, pueden difundir fácilmente a través de toda la dermis y de esta manera pueden activar a otras células y pueden favorecer que se vayan liberando más mediadores inflamatorios y dolorosos. Y de esta manera, más que una sopa inflamatoria, se establece una cascada inflamatoria, ¿de acuerdo? Y de esta manera, a pesar de que la lesión esté aquí, ¿no? Y podamos activar solo este axón, el estímulo doloroso se va recorriendo y de esta manera va excitando más axones, bueno, más terminales nerviosas, y entonces se magnifica o se amplifica el dolor. Como les comenté ya hace rato, en alguna clase pasada, la única modalidad sensitiva a la cual no nos desensibilizamos, es decir, a la cual no empezamos a sentir que decae la intensidad del estímulo cuando este se repite, es el dolor. El dolor es la única, insisto, es la única modalidad sensitiva que si persiste, no solo no disminuye, sino que se va acrecentando hasta que se resuelve. Hay veces que no se resuelve, entonces el paciente queda con dolor crónico y es un dolor horrible porque es un dolor que está todo el tiempo, ¿no? Entonces, este es un modelo evidentemente muy simple porque, por ejemplo, esto habla más bien del dolor nociceptivo, ¿no? El dolor neuropático, pues más bien tendría otro tipo de mecanismo de desencadenante. Entonces, algo que seguramente se han dado cuenta cuando les pasa algo que les genera dolor es que el dolor a veces como que primero es un dolor, por ejemplo, imagínense cuando los vacunan, aunque cuando los vacunan es medio complicado porque más bien ahí lo que duele es el líquido que les inyectan. Pero cuando los vacunan, imaginemos que fuera, no, mejor cuando se machucan.
Cuando se machucan es más lógico. Entonces, cuando se machucan, seguramente se han dado cuenta que al principio duele un montón, o sea, así les duele muchísimo, pero es un dolor que es muy agudo, pero muy corto. O sea, es un dolor muy intenso, pero que dura muy poco. A este dolor le llamamos primer dolor, ¿de acuerdo? Y conforme pasa el tiempo, ustedes se dan cuenta de que como que el dolor disminuye, pero luego empieza a aumentar y aumentar y aumentar y no alcanza la misma intensidad que el primer dolor, pero sí como que dura más tiempo y es molesto, ¿no? O sea, como que está todo el tiempo, es todo el tiempo, o sea, y no es dolorosísimo, pero como que es muy constante, ¿de acuerdo? A esto lo llamamos segundo dolor, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué de repente tenemos un primer dolor y por qué luego le sigue un segundo dolor? ¿Y por qué el primer dolor es agudo y corto y el segundo dolor es largo y un poco menos intenso? Pues porque el primer, o bueno, el dolor se puede transmitir por varias fibras, como lo vimos en la clase pasada, y entonces el primer dolor se transmite por la fibra A delta, que habíamos dicho que es la más delgada de todas las fibras, de todas las fibras que tienen mielina, perdón. Entonces, acuérdense, la mielita lo que hace es que favorece o bueno, estimula la velocidad de la conducción nerviosa y disminuye la pérdida de la información. Entonces, esta información se transmite de forma más rápida y más precisa a los centros nerviosos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que el dolor es mucho más agudo, pero también es más rápido, porque como se transmite rápido y se transmite de manera muy precisa, pues duele mucho, pero duele rápido. Y por el contrario, el segundo dolor es transmitido por fibras C. Las fibras C, recuerden que son fibras amielínicas, es decir, como no tienen mielina, pues la transmisión del dolor es mucho más lenta y por lo tanto también es un poco más ambigua o más difusa, ¿no? Entonces, en general, este dolor como que es más persistente, pero que no es tan agudo, es un poco más sordo, por así decirlo, que es el segundo dolor, corresponde a la transmisión por una fibra amielínica, que es la fibra tipo C, ¿ok? Eso es importante que lo sepan, porque acaban en lugares diferentes. Esto esencialmente ya lo vimos la clase pasada, y esto es lo que les comentaba. La fibra A delta, ¿no? Que es la que es mielínica, hace sinapsis en la capa 1, en la capa 2, no, perdón, no es capa, es lámina, y en la capa 5 de la lámina de Rexed. Acuérdense que todo esto, toda la información sensitiva hace sinapsis en el asta dorsal de la médula espinal. Entonces, hace sinapsis en estos puntos y de esta manera puede llegar tanto al tallo cerebral y al tálamo como directamente al tálamo, ¿no? Es muy importante que el estímulo llegue al tallo cerebral, bueno, al tallo encefálico. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ahí se encuentran los centros moduladores del dolor. Por otra parte, la fibra C es mucho más directa y solo hace sinapsis en las fibras, en las láminas, perdón, 1 y 2. Algo que también es importante y que es muy interesante, como vamos a ver a continuación, es que las fibras A beta, que son de mayor calibre y son más gruesas y por lo tanto transmiten información incluso más rápido y de manera más fiable, también hacen sinapsis en estos puntos como donde convergen ciertas vías sensitivas. Y ahorita vamos a ver por qué esto es importante, ¿de acuerdo? Entonces, esto que ven aquí es un diagrama que corresponde a una teoría que se desarrolló en el 67, si no me equivoco, que es la teoría de la compuerta del dolor. Entonces, la teoría de la compuerta del dolor nos dice que una fibra C primero va, obviamente como siempre, como les dije y he hecho mucho énfasis, acuérdense, todas las modalidades sensitivas primero tienen que hacer sinapsis en el ganglio de la raíz dorsal. Entonces, hacen sinapsis en el ganglio de la raíz dorsal y entonces, después de hacer esta sinapsis, llegan a la médula espinal, ya sea la lámina 1, 2 o 5 de Rexed. Bueno, en este caso, como es una fibra C, pues no llega a la 5, solo sería a la 1 o a la 2. Y entonces, esta fibra C hace sinapsis con dos neuronas, una interneurona y una neurona de proyección, que es esta que nosotros vemos aquí, esta acá. Entonces, esta neurona de proyección va directo hacia el tálamo. Bueno, hacia centros cerebrales superiores, digamos. Centros cerebrales superiores, para no ser tan específico. ¿No? Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí al mismo tiempo puede hacer sinapsis una fibra A beta, que como decíamos es una fibra mecanoceptiva que no transmite información dolorosa. Entonces, esta también hace sinapsis en su propio ganglio de la raíz dorsal, pero aquí vean lo que pasa que es muy interesante. Aquí hace sinapsis con la interneurona, pero esta interneurona es inhibitoria. ¿Eso qué quiere decir? Que la interneurona se proyecta hacia la neurona de proyección y de esta manera la inhibe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si esta neurona está estimulada, entonces esta va a estar inhibida.
Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si hay una neurona que estimule a esta otra neurona, entonces esta de manera indirecta va a bloquear a esta neurona. Y esto es justamente lo que hace la neurona nociceptiva. Bueno, el axón de la fibra nociceptiva. No nociceptiva, perdón. Lo que hace es que hace una sinapsis con esta interneurona y entonces la interneurona inhibe a la interneurona de proyección, a la neurona de proyección. Y de esta manera se corta la transmisión del estímulo. Para los que no se hayan dado cuenta, esta es la explicación fisiológica de el sana, sana colita de rana. Seguramente cuando fueron niños y se cayeron y iban quejándose con su mamá de que les dolía, su mamá les cantaba, obviamente, y aparte les sobaba o les daba un beso incluso. El hecho de hacer esta manipulación mecánica, lo que hace es que estimula estas fibras A beta que transmiten los estímulos mecanoceptivos y de esta manera llevan la información hacia médula espinal y en este punto estimulan a la interneurona inhibitoria. Y entonces esta interneurona lo que hace es que bloquea la información que viene de la fibra C, que es nociceptiva. Entonces, al momento de que su mamá les sobaba, por eso les dolía menos. O sea, no solo es psicológico, literalmente les duele menos por este fenómeno de inhibición que tiene esta fibra A beta sobre la fibra C. Entonces, por eso se llama compuerta del dolor, porque hay ciertos estímulos no dolorosos que pueden, digamos, obstaculizar el flujo del estímulo doloroso hacia los centros cerebrales superiores. Aquí también es importante entender que muchas veces existe una especie como de inervación cruzada, que no es el término correcto esencialmente, pero digamos que, por ejemplo, este pedacito de piel llega y transmite información a esta sección específica de la médula. Pero ¿qué creen? Que esta sección de intestino, que está inervada por otro tipo de fibra, llega y hace sinapsis en la misma región de la médula, ¿de acuerdo? Entonces, esencialmente, los dos estímulos dolorosos llegan al mismo lugar. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces el sistema nervioso se confunde y entonces dice, bueno, pues si me está llegando el estímulo doloroso de aquí, o sea, del intestino, pero me está llegando al mismo tiempo, que es donde también me llega la información de este trozo de piel, entonces el cerebro piensa, bueno, pues entonces el dolor está más bien, sí en el intestino, pero sobre todo en este pedacito de piel. Esta característica de que el dolor se pueda irradiar o se pueda proyectar hacia otras partes se le considera o se le denomina dolor referido. Y se llama justo así, dolor referido, porque es un dolor que se proyecta hacia dermatomas o hacia segmentos de piel que no tienen ningún tipo de dolor, pero como llegan al mismo punto de la médula espinal donde hace sinapsis la parte que sí tiene dolor, entonces el cerebro dice, pues realmente el dolor no está en el órgano, está en la piel. Y insisto, esto también se debe a que los órganos están mucho más difusamente inervados, ¿no? Generalmente el dolor visceral es mucho menos preciso que el dolor somático. Y este es un diagrama muy bonito que te muestra, bueno, que les muestra qué partes de piel o sobre todo qué dermatomas se pueden ver afectados o dónde puede haber dolor referido a partir de ciertas patologías. Y entonces, por ejemplo, una patología testicular y de riñón puede tener irradiación en esta zona, ¿no? Como en la entrepierna, en la ingle, hacia la cadera, que corresponde a T10 y L1. La vejiga generalmente duele sobre la piel subyacente, o sea, T11, L1. Bueno, las raíces nerviosas más bien son T11, L1, porque están aquí arriba. El colon puede doler aquí, el intestino delgado aquí, el hígado y la vesícula biliar aquí, que es justamente como por debajo del hipocondrio derecho, en una franja. El estómago generalmente duele en epigastrio, pero puede extenderse hacia arriba. El esófago duele justo en el pecho, detrás del esternón. El corazón duele en todo el precordio. El diafragma incluso les puede doler aquí arriba, a la altura del hombro, ¿no? Entonces a veces hay pacientes que llegan con dolor aparentemente muscular, pero luego se dan cuenta de que lo que realmente tienen es irritación diafragmática. Y eso es lo que les genera el dolor referido. La irritación diafragmática, por ejemplo, puede verse en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto es muy importante y son, digamos, las tres vías principales del dolor. Entonces, como comentábamos, las fibras C y A delta hacen sinapsis en el asta dorsal de la médula espinal, perdón, ¿no? Y luego aquí algo que ocurre es que en los tres casos la vía se decusa,
¿de acuerdo? ¿Y esto qué quiere decir? Que cruza los axones de esta primera neurona de proyección y se cruzan hacia el otro lado. Es decir, si el estímulo doloroso viene del lado derecho, se cruzan hacia el lado izquierdo. Y si viene del lado izquierdo, se cruzan hacia el lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se cruzan y forman la vía o el fascículo anterolateral. Se llama anterolateral, pues porque es anterior y es lateral, ¿no? Esto es muy lógico. Entonces, vamos primero con la vía espinotalámica, que es sobre todo la que transmite la información de las fibras A delta. Es decir, la que es mucho más precisa. Sobre todo el dolor somático pasa por esta vía. Entonces, pasan a través del fascículo de la vía anterolateral, suben a través de la médula oblongada, pasan por el puente y finalmente llegan al tálamo. Acuérdense que el tálamo tiene este centro ventral posterior y específicamente en su porción lateral es que se llevan a cabo la interpretación de los estímulos dolorosos. Entonces se lleva a cabo esta interpretación a nivel del tálamo. Esta ya sería nuestra tercera neurona, porque bueno, la primera es la del ganglio de la raíz dorsal, la segunda es la de la médula espinal y la tercera es la del tálamo. Y finalmente llegan a la corteza somatosensitiva en el giro postcentral. Y aquí se interpreta la información y también se manda a corteza asociativa para establecer una respuesta ante el dolor, porque si se dan cuenta, en la mayoría de los casos el dolor nos hace hacer cosas. O sea, y no estoy hablando de los reflejos que suscita el dolor, porque eso es otra cosa. Estoy hablando de que el dolor nos motiva a actuar. Y por eso les digo que el dolor es la principal causa de consulta, porque nadie aguanta el dolor. Puedes aguantar muchas cosas, pero el dolor realmente es muy difícil vivir con él. Entonces, esta es la vía espinotalámica, que es la que sí llega a cerebro. Pero fíjense qué curioso cómo hay otra vía que es la espinoreticular, que también llega al cerebro, pero más bien se llama espinoreticular porque acaba haciendo su mayor sinapsis o su mayor relevo en la formación reticular del puente y de la médula oblongada. La formación reticular forma parte de un sistema muy complejo a nivel nervioso que es el sistema reticular activador ascendente, el SRAA. El sistema reticular activador ascendente es la razón por la cual nosotros nos podemos despertar en la mañana. Es decir, es el que nos da la capacidad de la vigilia, de estar despiertos. ¿De acuerdo? Si hay daño al sistema reticular activador ascendente, muy probablemente ese paciente no puede despertar y se considera que está en coma. ¿De acuerdo? Y seguramente ya ven a dónde voy con esta explicación. Si hay un tipo de estímulo que hace relevo en esta formación reticular del sistema reticular activador, esto quiere decir que este estímulo en particular nos va a mantener despiertos. La mayoría de estímulos sensitivos hacen relevo en el sistema reticular, pero sobre todo los que tienen mucha intensidad, por ejemplo, los sonidos altos, la presión muy fuerte, los olores muy penetrantes, etcétera, etcétera. Pero si acaso quizás la mejor forma de despertar a alguien, y lo van a ver cuando lleguen a los hospitales, es generando un estímulo doloroso, es decir, generando un pequeño dolor, de preferencia pequeño, tampoco se pasen, a los pacientes, ¿de acuerdo? Y entonces esta información llega desde la médula espinal a la formación reticular, tanto en médula oblongada como en puente, y de esta manera se integra junto con el sistema reticular activador ascendente para favorecer la vigilia. ¿De acuerdo? Y finalmente, y quizás la más importante para fines de lo que vamos a ver, es la espinomesencefálica. Entonces, la espinomesencefálica hace exactamente lo mismo que la espinotalámica, que fue la primera que vimos, ¿no? Se cruza, sube por la médula oblongada, por el puente, pero no llega a corteza. Llega a una región muy particular del mesencéfalo que se llama sustancia gris periacueductal. Y entonces la sustancia gris periacueductal justamente se llama así porque está alrededor del acueducto de Silvio, que es el que permite el paso en parte del líquido cefalorraquídeo. Y entonces esta sustancia gris periacueductal es extremadamente importante porque una vez que se activa, es decir, que hacen sinapsis la vía del dolor aquí, se estimulan o se activan mecanismos antialgésicos, es decir, que disminuyen el dolor. ¿Por qué? Porque el cuerpo mismo sabe que el dolor es una experiencia desagradable. Entonces, obviamente cuenta con herramientas para modular la intensidad del dolor. ¿De acuerdo? Y pues este esquema, la verdad es que es una cosa medio compleja, pero es muy bonito, porque más o menos como que resume todo lo que acabamos de hablar, pero también todo lo que vamos a ver. Entonces, haciendo este resumen,
Esencialmente llega el estímulo doloroso, hace sinapsis con el ganglio de la raíz dorsal, llega al asta dorsal y entonces se decusa, ¿no? Hace la columna o el fascículo anterolateral. Hay una parte que llega hasta el tálamo, ¿no? Y a la corteza, pero en general hay una gran parte que también se queda a nivel de la sustancia gris periacueductal, ¿de acuerdo? No crean que la sustancia gris periacueductal es el único mecanismo fisiológico para regular el dolor. También hay cierta información que viene desde la corteza, ¿no? Sobre todo dada por el tálamo, que regresa aquí a la sustancia gris periacueductal y estimula la nocicepción, ¿de acuerdo? Pero a lo que voy es esto. Hay una vía ascendente y una vía descendente para regular el dolor. La descendente viene del cerebro y la ascendente viene de la médula espinal. Al final las dos convergen en la sustancia gris periacueductal, entonces con que sepan que la sustancia gris periacueductal es esencial para mitigar el dolor, eso ya me doy por bien servido. Entonces, a partir de la sustancia gris periacueductal, empezamos a bajar a lo largo del tronco encefálico y hacemos sinapsis en varios puntos, como el complejo parabraquial, la médula ventromedial rostral y ciertos núcleos como el núcleo del RAFE que liberan serotonina, pero esencialmente aquí lo que pasa es que se empieza a liberar, bueno, aquí se libera norepinefrina, que es muy importante para modular el dolor, pero sobre todo se libera serotonina y GABA. Ya no quise ser muy explícito, pero esencialmente a nivel de la sustancia gris periacueductal hay neuronas inhibitorias. Y entonces estas neuronas inhibitorias son inhibidas a su vez por las vías moduladoras del dolor y entonces se activan. Y entonces estas empiezan a secretar norepinefrina y serotonina y estos mediadores, sobre todo la serotonina, acaba bajando y también en parte el GABA acaban bajando aquí a la médula espinal. ¿De acuerdo? Ahora bien, este sistema también es capaz de liberar opioides endógenos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el opioide endógeno por excelencia? La encefalina. ¿Por qué decimos opioide? La encefalina y las endorfinas, perdón. ¿Por qué decimos que son opioides endógenos? Pues porque los producen naturalmente el cuerpo, no son como por ejemplo la morfina, que se sintetiza a partir de la flor de la amapola, pero tampoco son sintéticos como el fentanilo, ¿no? Entonces, aquí a nivel de la médula, bueno, del cuerno dorsal, perdón, de la médula espinal, ocurre algo fascinante. Entonces, habíamos dicho que llega la vía de la raíz dorsal, ¿no? Y hace sinapsis en el asta dorsal, ¿no? Y de esta manera esta comunicación entre neuronas favorece que el estímulo suba hacia los centros cerebrales superiores. Pero aquí lo que estamos viendo es que baja este estímulo e inhibe mediante la secreción, sobre todo, insisto, de estos mediadores opioides, inhibe la transmisión del dolor. ¿Y cómo ocurre esto? Pues es algo bien interesante, como les decía. Entonces, aquí en esta sinapsis a nivel de la médula espinal intervienen dos neuronas, obviamente, como en cualquier sinapsis. Interviene una neurona presináptica y una neurona posináptica, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué creen? Que los opioides endógenos, sobre todo las encefalinas, son capaces las endorfinas y las encefalinas son capaces de actuar a estos dos niveles. ¿Y cómo actúan? Bueno, pues tienen varios efectos, ¿de acuerdo? En primer lugar, pueden inhibir directamente el estímulo, es decir, pueden inhibir la captación del estímulo por la terminación nerviosa libre. A nivel de la neurona presináptica, son capaces de bloquear la entrada de calcio. Y si bloquean la entrada de calcio, esto significa que ya no va a haber salida de neurotransmisores que transmiten el dolor, como son el glutamato y la sustancia P. Entonces, se bloquea la terminal presináptica. Pero por si esto fuera poco, también en la terminal posináptica favorecen la salida de potasio. Y entonces, si la célula pierde potasio, eso quiere decir que el potencial de membrana va a disminuir. Y si el potencial de membrana disminuye, la célula se vuelve más negativa y por lo tanto se vuelve más difícil excitarla. Entonces, esta terminal posináptica ya no transmite el estímulo, ¿de acuerdo? Se corta. Y aparte, por si a los opioides no les quedara más duda de cómo actuar, los opioides también pueden actuar sobre la interneurona inhibitoria que veíamos antes. Y de esta manera pueden favorecer, bueno, más bien lo que hacen es que inhiben a esta interneurona inhibitoria
y de esta manera favorecen a que actúe otra interneurona que es también inhibitoria, pero sobre la terminal posináptica. Entonces, si tú inhibes al inhibidor, pues, bueno, más bien si desinhibes al inhibidor, entonces permites que esta neurona actúe y que inhiba a la terminal posináptica. Entonces son estos 4 mecanismos. Inhibición del estímulo directamente sobre sobre el receptor, inhibición de la entrada de calcio en la terminal presináptica, aumento del flujo de salida de potasio en la terminal posináptica e inhibición mediante la liberación de GABA por interneuronas inhibitorias, ¿de acuerdo? Entonces, son extremadamente poderosos para disminuir el estímulo doloroso y por eso son los fármacos analgésicos por excelencia. Pero obviamente pues son muy fuertes y tienen muchos efectos adversos. Principalmente que desarrollan tolerancia, es decir, generalmente tienes que ir aumentando la dosis de opioides porque desarrollas desensibilización y aparte desarrollas dependencia, es decir, te puedes volver adicto a los opioides por todos estos efectos. Porque no solo quitan el dolor, los opioides tristemente también te hacen sentir muy bien. Pueden dar un sentimiento o una sensación de euforia. Esto me lo voy a saltar, esto también. Y pues esta sería un resumen muy amplio de lo que acabamos de ver. En primer lugar tenemos una lesión tisular que lleva a inflamación, que lleva a la liberación de mediadores, sobre todo, insisto, lipídicos como la prostaglandina, pero también neurotransmisores como la sustancia P, la serotonina y la acetilcolina. Esto estimula a los receptores nociceptores en la piel que pasan hacia el ganglio de la raíz dorsal, siendo esta el primer relevo de la vía, acceden a la médula espinal, donde hacen el segundo relevo en la lámina de Rexted que les corresponda, se decusan, formando la vía anterolateral, y el tracto espinotalámico llega al tálamo, al complejo ventral posterior lateral, donde hacen la tercera sinapsis y finalmente llegan a la corteza para llegar luego a la corteza asociativa, pero también para mandar vías descendentes del dolor. Entonces, esta es la vía espinotalámica, pero acuérdense que también está la vía espino-mesencefálica y la vía espino-reticular. Entonces, tanto la vía espinotalámica como la vía espino-reticular llegan o regresan de nuevo a la sustancia gris periaqueductal en el mesencéfalo y esta sustancia gris periaqueductal libera opioides a nivel de la médula espinal para de esta manera bloquear la transmisión del dolor, ¿no? Entonces, de esta manera se transmite, pero también se inhibe. Y aquí tenemos todos los ejemplos de mediadores inhibidores. Tenemos a los péptidos opioides, a la norepinefrina, a la glicina y al GABA. Ahora, vamos a hablar brevemente de los fármacos analgésicos. Los fármacos analgésicos, entonces, pues son medicamentos que tienen la función o la finalidad de quitar el dolor, ¿de acuerdo? Esta escalera que ustedes ven aquí es la escalera analgésica de la OMS. Y esta escalera básicamente lo que indica es cómo tenemos que ir titulando los medicamentos que quitan el dolor. Esta escala se modificó creo que en 2023 porque antes solo era para arriba, pero luego justamente se dieron cuenta de que la escala estaba mal planteada y como originalmente estaba enfocada a pacientes oncológicos, como les comenté al inicio de la clase, pues tenía que renovarse o tenía que modificarse para ser un poco más reproducible en todo tipo de dolor. Entonces, la escala inicial lo que decía es que primero tenemos que empezar pues por el escalón 1, luego el escalón 2, luego el 3 y finalmente el 4, que es el más severo, por así decirlo. Y vamos de manera secuencial, ¿no? Vamos subiendo escalones. El escalón 1 considera a los fármacos más débiles en el manejo del dolor, es decir, los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Los AINE, que incluyen al ibuprofeno, el diclofenaco, el ketorolaco, el naproxeno, el ketoprofeno, el celecoxib, el etoricoxib, etcétera, 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 independientemente de si son selectivos o no para la COX-2. Y también aquí tenemos al paracetamol. Acuérdense que el paracetamol no se considera un AINE, porque no tiene como que, sí tiene funciones más o menos de AINE, pero no es realmente un AINE por su mecanismo de acción. El paracetamol realmente se ha visto de manera muy interesante que actúa a nivel del sistema nervioso central y actúa, lo vamos a ver más adelante, pero actúa como un agonista de endocannabinoides. O sea que el paracetamol es como si ustedes echaran un churrito. No, no es cierto, pero más o menos. Y en este primer paso esencialmente tenemos estas dos, los AINES o el paracetamol. Quiero que piensen lo increíble que es que a pesar de que sea el principal motivo de consulta, solo tenemos dos tipos de fármacos y uno ni siquiera es un tipo, es un solo fármaco, que es el paracetamol. ¿Cómo solo tenemos dos tipos de fármacos para tratar
el dolor leve a moderado. Es una cosa increíble, ¿no? Que solo existan dos familias farmacológicas. Aquí también podríamos incluir a un fármaco que se llama metamizol. No se los menciono directamente porque el metamizol sí se sigue usando mucho en México, pero está prohibido en Estados Unidos porque se asoció con agranulocitosis. Pero realmente esto fue súper, o sea, fue una asociación muy puntual y realmente mucha gente piensa que el hecho de que se quitara o que fuera prohibido por la FDA fue más por un movimiento comercial que porque realmente el metamizol no fuera seguro, porque se usa de manera cotidiana en la clínica mexicana y no es muy raro que presente efectos adversos. Y tiene un efecto similar al paracetamol. Si el paciente no responde a este manejo, entonces nos vamos con el escalón 2, que son los opioides débiles. Los opioides débiles se clasifican así porque en general no tienen un efecto tan fuerte sobre el receptor de opioides, que puede ser el mu, el delta, el kappa, el gamma, etc. Aquí encontramos al tramadol, que es el más famoso, la hidrocodona y la codeína. El tramadol es muy interesante porque actúa de manera dual, actúa como un opioide débil, pero también actúa como un antagonista de la recaptura de noradrenalina. Y entonces también puede ser utilizado para ciertos casos de dolor nociplástico. Pero bueno, eso es adicional. Luego, en el eslabón 3 nos vamos con opioides fuertes como la oxicodona, la morfina y el fentanilo, ¿no? Que ya son los opioides, pues ya así los pesados. Y finalmente, si el paciente no responde con esto, tenemos que hacer un procedimiento intervencional, como bloqueo de nervios, estimulación con la PSA, con la bomba PSA, que ahorita no me acuerdo de las siglas, y la estimulación de médula espinal. Pero aquí esto ya es quirúrgico o por lo menos intervencional y es nuestro último paso. Generalmente el dolor siempre se va a controlar de manera conservadora, es decir, con medicamentos. Ahora, aquí si se fijan, hay una flecha que dice acute pain, o sea, dolor agudo hacia abajo, y chronic pain, o sea, dolor crónico hacia arriba. ¿Esto qué quiere decir? Que inicialmente siempre se prefería que los pacientes se trataran con el eslabón o el escalón 1 primero y luego fueran aumentando independientemente de la naturaleza de su dolor. Hoy por hoy lo que se recomienda es que si el dolor es muy agudo, por ejemplo, lo que ocurre, no sé, en un embarazo ectópico roto, en una nefrolitiasis, en una urolitiasis, en una pancreatitis. En todas estas condiciones que generan un dolor muy, muy, muy intenso, se recomienda más bien iniciar con estos. O sea, por ejemplo, con el paso 3. Obviamente no vamos a iniciar con el paso 4 porque pues es un dolor agudo que se va a resolver rápido. Nada más hay que encontrar la causa. Entonces, la recomendación actual es que si el dolor es agudo y muy intenso, más bien nos vayamos hacia abajo, vayamos desde lo más fuerte hacia lo más débil y vayamos complementando. Nótese, insisto, cómo los analgésicos no opioides, es decir, los AINES y el paracetamol, están a lo largo de la escalera. Estos fármacos los podemos usar en cualquier momento del tratamiento, mientras que los opioides se tienen que restringir. No puedes dejar dos opioides débiles o un opioide fuerte y uno débil. Tienes que irlo escalonando, ¿de acuerdo? Y por el contrario, el dolor crónico sí se recomienda que se vaya escalonando. Por ejemplo, el tratamiento de la osteoartritis va algo así. Va primero paracetamol, luego vas a dar un AINE, si eso no funciona te vas con un opioide débil, si eso no funciona pues generalmente ya pasas más a algún tipo de intervención, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si es crónico se recomienda que sea de menos potente a más potente y si es agudo se recomienda que sea de más a menos potente. Crónico creo que lo dije al revés, de menos a más y agudo de más a menos. Ahora, esto también es importante, se me va a olvidar. Esto nada más es para el dolor nociceptivo, ¿de acuerdo? Esto no aplica para el dolor ni neuropático ni nociplástico. Esto es nada más para el dolor nociceptivo. El neuropático y el nociplástico, como les comenté al principio, se tratan de manera muy similar, pero realmente tienen varias diferencias y sobre todo los mecanismos de acción de los fármacos involucrados tienen más que ver con la modulación de la función nerviosa, justamente porque la etiología, por lo menos la etiología propuesta para el dolor nociplástico y la etiología confirmada para el dolor neuropático es la disfunción nerviosa. Entonces el AINE y el paracetamol, pues ustedes ya deben de saber esto seguramente porque lo vieron en bioquímica y ahorita lo están volviendo a ver en farmacología. Acuérdense que los AINES son antagonistas de la ciclooxigenasa, que es una enzima que interviene en la vía de síntesis de prostaglandinas. Recordando rápidamente esta vía, acuérdense que tenemos un fosfolípido de membrana que se llama ácido araquidónico. Este ácido araquidónico realmente es liberado a través del efecto de una enzima que se llama fosfolipasa 2
Y este ácido araquidónico se puede ir ya sea hacia la síntesis de prostaglandinas o hacia la síntesis de leucotrienos. Ahorita nos interesan las prostaglandinas, entonces se genera un intermediario que se llama PGG2 y para que este intermediario se genere tiene que intervenir una enzima que se llama ciclooxigenasa, que justamente lo que hace es que cicla y añade oxígenos a esta parte terminal del ácido araquidónico. Entonces, de esta manera nosotros podemos inhibir a esta ciclooxigenasa para cortar los otros pasos que le siguen. ¿Por qué? Porque a partir de esto podemos sintetizar tromboxano, prostaglandina E2, que es la principal que interviene en el dolor, la prostaglandina E2 alfa, la prostaglandina D2 y la prostaciclina, que es la PGI2. Por aquí no es, por aquí está PGE2 alfa, pero realmente es la prostaglandina F2 alfa. Y esta la que hace es que interviene en el dolor cólico, sobre todo en la menstruación, ¿no? Entonces, la PGE2 y la PGF2 alfa son las principales que intervienen en el estímulo doloroso. La PGD2 y la PGI2 tienen otras funciones. Entonces, si nosotros inhibimos a la enzima, inhibimos la síntesis tanto de PGE2 como de PGF2 alfa. Y entonces, por eso utilizamos inhibidores de estas enzimas, que son los AINE. Acuérdense que realmente existen tres isoformas de esta enzima, pero las dos principales, por lo menos a nivel de tejido periférico, son COX-1 y COX-2. COX-1 es constitutiva, esto quiere decir que se está expresando todo el tiempo en el tejido y COX-2 es inducible, lo que quiere decir que solamente empieza a sintetizarse o a producirse cuando hay un estímulo inflamatorio, ¿de acuerdo? Y entonces a raíz de esto tenemos inhibidores selectivos para COX-1, inhibidores no selectivos e inhibidores selectivos para COX-2. Los inhibidores más selectivos para COX-1 son estos que encontramos aquí, sobre todo el ketorolaco, el ketoprofeno y la indometacina, y los más selectivos para COX-2 son sobre todo estos de acá, como el rofecoxib, el etoricoxib y el lumaricoxib. Esencialmente los que terminan en coxib son más selectivos para COX-2. ¿De acuerdo? Y hay unos muy inespecíficos que inhiben más o menos a partes iguales a las dos, como son el ibuprofeno, el paracetamol, que realmente el paracetamol casi no inhibe más a la COX-3, pero no me voy a meter con eso. El diflunisal, que no se usa realmente, etcétera, etcétera, ¿no? Los que son más selectivos para COX-2, aquí nos lo ponen, son el meloxicam, el diclofenaco, el letodolaco, etcétera, etcétera. El diclofenaco a mí me encanta, es un AINE fabuloso. A mí yo creo que es el que más me gusta prescribir o el que más me gustaba recetar en el internado, porque es un AINE muy potente, es un AINE muy selectivo, bueno, que actúa de manera relativamente selectiva para la COX-2 y por lo tanto es muy útil en todo tipo de fenómenos inflamatorios, como ya mencionamos, porque la COX-2 se induce en inflamación y pues es muy bueno quitando tanto dolor como inflamación. Entonces es un gran AINE. Si ustedes más bien quieren quitar el dolor más que la inflamación, váyanse por un ketorolaco, por una indometacina, por un ketoprofeno, etcétera, etcétera, ¿no? Como ven aquí el ácido acetil salicílico, o sea, la aspirina, es un poquito más selectiva hacia COX-1, pero tampoco es tan específica. Recuerden que la aspirina, a diferencia del resto de los AINES, hace una inhibición irreversible de la ciclooxigenasa. Es decir, una vez que se une no se despega y entonces esa enzima se tiene que ir a degradar por medio del proteasoma. A diferencia, todos los demás son inhibidores reversibles, son antagonistas competitivos. Estas son dosis que no les competen a ustedes. Algunos efectos adversos de los AINES. Los AINES, a pesar de que los recetemos como dulces, son extremadamente peligrosos. No lo digo así como para generar miedo, de verdad o sea, tienen efectos adversos posiblemente muy graves, sobre todo a nivel gastrointestinal, pueden generar, por ejemplo, estenosis esofágica, ulceración, esofagitis, melena por sangrado, hematemesis igual por sangrado, pueden generar úlceras pépticas, pueden generar perforaciones, estomatitis en la boca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel gastrointestinal, los AINES son horribles, caen súper pesado. A nivel plaquetario, pues acuérdense que realmente la aspirina se utiliza como antiagregante. Entonces, o sea, todos los AINES en mayor o menor medida pueden tener efecto antiagregante sobre las plaquetas. Pueden favorecer el sangrado, aumentar el riesgo de hemorragia, generar trombocitopenia, es decir, disminución del número de plaquetas, etcétera. A nivel renal, disminuyen el flujo sanguíneo renal y por lo tanto pueden generar lesión renal aguda, azotemia, pueden favorecer la infección de vías urinarias, hematuria, disminución del sodio, nefritis intersticial, síndrome nefrótico, liguria, etcétera. O sea, muchísimos efectos adversos negativos. A nivel cardiovascular, edema, que es muy famoso, el efecto de los AINES sobre el tono vascular, insuficiencia cardíaca, hipertensión.
infarto de miocardio, palpitaciones, anorexia, ansiedad, meningitis, tinnitus, a nivel reproductivo, inhibición del trabajo de parto, que a veces es efecto adverso, pero a veces también lo favorecemos, anemia, granulocitosis, aplasia, o sea, es impresionante la cantidad de efectos adversos que pueden tener los AINES. Entonces, como regla general, y espero que de verdad esto me hagan caso, un AINE no debe de recetarse por más de 3 días, ¿ok? Esto para minimizar la incidencia de efectos adversos. De repente nos llegaban pacientes al hospital con úlceras gástricas perforadas que llevaban 6 meses tomando ketorolaco porque nadie le había dicho que se lo tenía que dejar de tomar. Y entonces llegaban con daño renal, con sangrado gastrointestinal, con alteraciones hematológicas, etcétera. O sea, una variedad muy amplia de efectos adversos. Y el paracetamol, por su parte, es mucho más complejo realmente. Inicialmente el paracetamol se creía que solamente actuaba inhibiendo a la ciclooxigenasa, pero realmente se ha visto que el paracetamol no es tan buen inhibidor de la ciclooxigenasa y seguramente ustedes han escuchado que el paracetamol realmente es muy buen antipirético y muy buen analgésico, es decir, quita el dolor y la fiebre muy bien, pero lo que no quita también es la inflamación y justamente es porque la COX no la inhibe de manera tan adecuada. Y por eso es que el paracetamol no se considera un AINE, ¿de acuerdo? Eso es una idea del siglo pasado. El paracetamol se puede metabolizar en el hígado y de hecho se metaboliza en el hígado hacia un metabolito que se llama P-aminofenol y a nivel de la barrera hematoencefálica la cruza y finalmente a nivel de unos receptores que se ubican en médula espinal y en sistema nervioso central se une bueno, más bien se convierte en esta forma que se llama AM404 y se une a receptores endocannabinoides, pero también de la familia TRPV, que habíamos dicho que tiene que ver con la transmisión de la termoalgesia, ¿de acuerdo? Entonces, al momento de inhibir estos dos receptores, cannabinoides y TRPV, se genera un estímulo analgésico bastante potente a nivel nervioso central, para que no crean que el paracetamol tampoco es un chocho así que se da de manera o sea, como a ver qué hace. O sea, el paracetamol actúa a nivel del sistema nervioso. O sea, no crean que es cualquier cosa. ¿Cuál es el problema del paracetamol? Pues que hay algunos casos en los que si tomas mucho paracetamol, se satura este sistema de oxidación microsomal y entonces se empieza a producir un intermediario tóxico que se llama NAPQI y el NAPQI lo que hace es que genera hepatotoxicidad y entonces te puede dar una hepatitis fulminante y te puedes morir. Pero en general, la mayoría de dosis del paracetamol son seguras, donde hay que cuidarlo mucho es en pacientes pediátricos y en adultos mayores. Los opioides y los opiáceos, como ya les comenté, actúan esencialmente a nivel de la sustancia gris periacueductal, es decir, a nivel ascendente, pero también a nivel de la médula espinal, por estos mecanismos que ya vimos. A nivel de la sustancia gris periacueductal puede inhibir a esta neurona inhibitoria, como les comenté, y de esta manera desencadenar la vía descendente de la modulación del dolor, que va de la sustancia gris periacueductal hacia el núcleo del RAFE, como les había comentado, pero también el núcleo ceruleus para liberar norepinefrina, y también a la médula oblongada para que se libere otro tipo de mediadores inhibitorios, otros opioides, por ejemplo, pero también glicina, GABA, etcétera. Y entonces esto puede llegar a médula espinal y recordemos que en médula espinal tiene 4 efectos, o sea, a nivel inferior, a nivel espinal, tiene 4 efectos. Inhibe la transmisión del estímulo, inhibe la entrada de calcio a la terminal presináptica, favorece la salida de potasio de la terminal postsináptica y aparte inhibe a la neurona que inhibe a la interneurona inhibitoria y de esta manera se inhibe a la neurona postsináptica. Y entonces de esta manera tenemos dos mecanismos que actúan sobre la neurona presináptica y dos mecanismos que actúan sobre la neurona postsináptica. ¿De acuerdo? Por eso los opioides son tan, insisto, tan potentes. Bueno, va a saltar. Esto no es relevante que lo sepan ahorita, nada más sepan que hay una tabla de equianalgesia y de opioides que ustedes pueden utilizar para convertir la potencia relativa de los opioides entre sí. La morfina es nuestro opioide original, es nuestro opioide inicial y se dice que la morfina tiene una potencia relativa de 1, pero hay opioides más y menos fuertes que la morfina. Acuérdense que la morfina es un opioide fuerte. Entonces, si nos vamos hacia tramadol, que es un opioide débil, pues lo tenemos que dividir. Pero si nos vamos, por ejemplo, hacia buprenorfina, que es un opioide fuerte, pues lo tenemos que multiplicar. Que es un opioide aún más fuerte que la morfina, lo tenemos que multiplicar. Lo mismo, por ejemplo, para el fentanilo, para la oxicodona, para la analbufina. Bueno, la analbufina es más o menos igual, ¿no? Pero nada más para que sepan, pues, cómo se tiene que convertir entre opioides, porque es muy común que cuando ya un paciente desarrolla resistencia a un opioide,
lo que tienes que hacer es cambiarlo de opioide, ¿no? Y a eso se le llama rotación de opioides. Esas son dosis. Algunos efectos adversos, obviamente, también tienen muchos, como ya les comenté. No crean que los AINES son los peores de todos, los opioides son aún peores. Pueden causar confusión, delirio, mioclonía, adicción, obviamente, porque generan dependencia y tolerancia, hiperprolactinemia, diaforesis, miosis, sedación y somnolencia, que pueden desencadenar en coma y en depresión respiratoria. Vómito, que es súper común, igual que la náusea. Constipación, que es el efecto común más el efecto adverso más común de los opioides. ¿Por qué? Porque los opioides actúan sobre receptores kappa a nivel intestinal y de esta manera inhiben la peristalsis, serostomía, que es boca seca, y retención urinaria, ¿no? Los más graves obviamente son la depresión respiratoria, la adicción y la sedación, ¿no? Y los neurolépticos, que son todos los fármacos que actúan directamente a nivel del sistema nervioso central, pues son los que se utilizan sobre todo, como les comentaba, para el tratamiento de dolor neuropático y dolor nociplástico. Tenemos varios tipos de neurolépticos, pero en general la clasificación más amplia sería anticonvulsivantes, que son los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la epilepsia en sus distintas presentaciones, y también los similares a GABA, o se me fue el nombre ahorita, pero bueno, los GABA agonistas. En general, no me voy a meter en detalles con estos dos, pero los GABA, tanto los anticonvulsivantes como los GABA agonistas, lo que hacen es que disminuyen la excitabilidad nerviosa y de esta manera disminuyen la transmisión del estímulo doloroso, ¿de acuerdo? Pero esto ya es a nivel de sistema nervioso central. No es que lo de la médula espinal no sea a nivel de sistema nervioso central, pero estos actúan de manera exclusiva en sistema nervioso central. ¿Ok? Y insisto, se utiliza sobre todo para dolor neuropático y nociplástico. Este es un ejemplo, por ejemplo, de cómo actúa la gabapentina y la pregabalina. Lo que hacen la gabapentina y la pregabalina es muy similar a los opioides en el sentido de que se pueden unir a una subunidad A2-alfa de un canal de calcio voltaje dependiente y de esta manera lo inhiben y por esto inhiben la liberación de neurotransmisores nociceptivos, por ejemplo, sustancia P y serotonina. Esto ilustra cómo funcionan los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, junto con los antidepresivos tricíclicos. Tanto los antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina, como los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como el verapamilo, no, el verapamilo no, perdón, la duloxetina, son muy útiles para el tratamiento también de neuropatía y de dolor nocipático, nociplástico, perdón. Entonces, esto es un resumen, básicamente, y ya esta sería nuestra última diapositiva. Yo sé que me fui muy rápido esta clase, pero lo pueden poner en punto 75 si les es más fácil. Entonces, esto es un resumen de las vías que suben y las vías que bajan, pero lo importante es que ustedes sepan que hay formas de inhibir las vías ascendentes del dolor y hay formas de inhibir las vías descendentes del dolor. Bueno, más bien, hay formas de inhibir la vía ascendente y hay formas de estimular la vía descendente, porque acuérdense que la vía ascendente es la que como tal genera dolor y la vía descendente es la que disminuye o modula el dolor. Entonces, ¿cómo podemos evitar que llegue dolor? Pues obviamente con todos estos fármacos que ya comentamos. Con el paracetamol, con los AINES, con la lidocaína, que es un inhibidor de canales de sodio, con la capsaicina, que acuérdense que se une al TRPV1 y lo bloquea, con el mentol, que también se une al TRPM8, que es el que tiene que ver con el frío, los opioides, como ya vimos, los cannabinoides, que el paracetamol realmente también actúa como un cannabinoide, y la ketamina, que no la vimos, pero es un analgésico extremadamente potente, que si no me equivoco, bloquea canales que tienen que ver con el glutamato, como el NMDA. Entonces, todos estos bloquean la transmisión ascendente. Ahora bien, ¿cuáles favorecen que se disminuya el dolor a nivel de regulación? Por ejemplo, los antiepilépticos, como los gabapentinoides, ese era el término que se me estaba yendo, como la pregabalina y la gabapentina, los bloqueadores de canales de calcio, los antidepresivos tanto tricíclicos como los inhibidores de la recaptura de serotonina, y los cannabinoides y la ketamina, ¿no? Realmente a nivel de los opioides también actúan aquí porque también favorecen la liberación de más opioides y la regulación a nivel de la sustancia gris periaqueductal. Entonces yo aquí añadiría los opioides.
Y nada más para finalizar, vamos a regresarnos a nuestra presentación anterior y nada más les quiero hacer el hincapié en esta parte de dolor visceral, ¿no? Que acuérdense que hay un relevo mixto de fibras viscerales y fibras somáticas o cutáneas y que esto genera el dolor referido. Algo que es muy interesante es que el dolor visceral muchas veces genera la transmisión de dos vías. El dolor visceral propiamente dicho que es el que afecta a la víscera, es decir, al órgano, pero esto también puede afectar a la capa o a la serosa que lo recubre, como por ejemplo, si el apéndice se inflama, eso genera dolor visceral, pero si la inflamación a su vez afecta al peritoneo, que es la membrana que recubre a las vísceras abdominales, pues esto genera un dolor parietal. Y entonces de esta manera tenemos un dolor mixto, porque es un dolor visceral que se transmite a través del sistema nervioso autónomo, pero también tenemos un dolor parietal que se transmite a través de las fibras somáticas propiamente dichas. Entonces el dolor parietal es mucho más intenso. ¿Por qué? Porque se transmite por fibras tipo A delta, mientras que el dolor visceral se transmite por fibras tipo C. Eh, Y nada más para afianzar un poco esta parte y ya para terminar, hay a nivel de la vía espinotalámica, hay una vía paleoespinotalámica que es más antigua, que transmite la información de las fibras C, y justamente este es un dolor más lento, más crónico, mal definido, y generalmente la mayoría de estas fibras terminan en mesencéfalo a nivel de la sustancia víspera acueductal. Y hay una vía neoespinotalámica que es mucho más rápida, transmite la información de las fibras A delta, como les comentaba, es un dolor rápido, más agudo, y lleva información de manera muy precisa a la corteza somatosensitiva. Entonces, bueno, pues esto sería la clase de dolor. Yo sé que es una clase muy amplia y yo sé que me fue muy rápido, la verdad, pero espero que les haya gustado, espero que les sirva. Sobre todo, esta es un tema que tiene muchísima aplicación clínica, entonces por favor aprovechenlo y pues nada más. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.